Buenas tardes a todos ponentes, los que asistan a esta quinta mesa del simposio Marx y Marxismos. Esta mesa se titula Marx, Crítica y Utopía, Pensar la Revolución. Tenemos por lo pronto a dos ponentes, vamos a ver si llega un tercero. Les voy a presentar a Magdiel Sánchez Quirós, quien va a presentar a Magdiel Sánchez Quirós, quien estudió la licenciatura en filosofía en la UAM Morelos. Es maestro en estudios latinoamericanos y actualmente cursa el doctorado en estudios latinoamericanos en la UNAM. Nos va a presentar una ponencia titulada Acepciones de Revolución. Pues sin más preámbulo, Magdiel, te dejo el micrófono. Adelante. Bien, gracias, Sergio. Bueno, saludos a las personas que están aquí en esta mesa. El nombre de la ponencia, como ya dijo el presentador, se llama Acepciones de Revolución y tiene que ver con una reflexión que quiero plantear hasta donde me dé, también por las limitantes del tiempo, en torno al concepto de revolución que coloca o que abre en un nuevo tiempo histórico la reflexión teórica de Carlos Marx, ¿no? De hecho, digamos, es un borrador de un trabajo que estoy haciendo en especial para retomar cómo la Revolución Cubana, ya que triunfa en el 59 del siglo pasado, va a recuperar en parte esa noción marxiana, pero también la va a subvertir o le va a colocar de cierta manera nuevos elementos, nuevos sentidos, nuevos contenidos pues a esta palabra. Y creo que es un tema importante porque es un tema que está muy poco tratado. Voy a intentar, hice un moche de un texto más largo, entonces va a tener de repente las incompletudes de algo que está bastante mochado, pero que intenta por lo menos exponer algunos núcleos, ¿no? Fundamentales de cómo en la construcción de las ideologías dominantes, cuando se ataca el concepto de revolución y se decreta una y otra vez como inválido, como inactual, como insuficiente, etcétera, etcétera, realmente, o sea, es una entremezcla de muchas cosas, pero sobre todo o principalmente, la ausencia o el desconocimiento consciente e inconsciente de lo que es el concepto en Marx. Y parto de una cosa que creo que es también importante y que permea mucho hoy en el discurso actual, digamos, en los ambientes críticos, que es primero partir de que la existencia de sociedades escindidas entre dominantes y dominados ha dado un sinfín de rebeldías, de revueltas, de resistencias y en menor medida de revoluciones. Y esto es un hecho histórico que cualquier régimen de dominación necesita, debe de tener en cuenta para impedir para que se caiga, que lo quiebren, pues, ¿no? Y tienen estas, digo, rebeldías, revueltas, resistencias y revoluciones, tienen en común con los golpes de Estado, las sazonadas, los tiranicidios, las guerras civiles, las entregas palaciegas, su asociación con la ruptura del orden, de lo estable, la alteración de los equilibrios sociales y sobre todo con la violencia. Pero la diferencia evidente respecto de este último conjunto es que el primero se distingue porque su fuerza principal viene de los sectores oprimidos, dominados y o explotados. Para abordar la especificidad teórica y el decurso de las revoluciones, resulta necesario distinguirlas de las rebeldías, revueltas, resistencias, porque las rebeldías, para entrar en una de estas triadas, son muy amplias y diversas, ocurren en la vida cotidiana y operan en diversos niveles y dimensiones de lo social. Suelen entretejerse contradictoriamente con la aquiescencia a la dominación en el sentido común y la producción y reproducción de la vida social. Se muestran en el lenguaje, las canciones, los adagios, los alimentos, los sentidos, mitos, etcétera, ¿no? Bueno, ahí está, ahí tiene James Scott recientemente, Gramsci con una reflexión muy importante a esto, aunque en el caso de James Scott les llama a este tipo de rebeldías resistencias. Las revueltas, alzamientos y motines ocurren como unas enormes liberaciones de fuerza, estallidos que acontecen y que rompen los equilibrios de la dominación.
al parecer son espontáneas, incontrolables y resultado de un hartazgo social, eh, relacionadas casi siempre con elementos de seguridad, de falta de seguridad, de pobreza, de algún desastre natural, etcétera, ¿no? Pero detrás de estas insurrecciones que convergen, siempre convergen elementos de espontaneidad y de dirección consciente, pero la incapacidad de trascender y formular un nuevo orden social hace que el aspecto espontáneo sea el que queda más marcado como asociado a ellas o inherente a ellas. Y por resistencia se suele entender lo que aquí definimos como rebeldías, como James Scott lo hace, en tanto se apela mucho a una explicación física, ¿no? De frenar, ¿no? Sin embargo, en la acción política, la resistencia se distingue por ser una dinámica en la que el conjunto de fuerzas políticos sociales se conforman como oposición a otras. Esto aparece en términos militares, por lo menos en la teoría de Clausewitz está como fricción, es decir, cuando el plan de guerra topa en su concreción con fuerzas que le impiden alcanzar sus objetivos. Visualizada la sociedad como un teatro de operaciones de guerra, las resistencias comprenden los espacios, los actos y planes que los dominados construyen para frenar el plan de la dominación, acotarlo, ponerle límites y en ciertos casos como parte de un proceso para derrotarlos. En ciertas ocasiones las rebeldías y las resistencias anteceden a las revoluciones o llegan a ser parte de ellas, mas la especificidad de estas últimas radica en que ellas derrumban autoridades políticas establecidas para sustituirlas por otras a fin de efectuar grandes cambios en todos los ámbitos de la vida social. Su escala es nacional, aunque se han planteado escalas mayores, y su concreción se completa con la realización de los grandes cambios. La ciencia política tiene una definición precisa de la revolución. Sin embargo, como suele ocurrir con cualquier otro concepto, la realidad rebasa la definición estrecha. Sus significados se construyen históricamente a partir de los usos que, a partir de enfrentamientos sociales, se hacen de ellas. Ante la imposibilidad de silenciarlas y ocultarlas del todo, estas prácticas subversivas de los oprimidos son enfrentadas en sus concreciones históricas con una amplia gama de dispositivos, ideas, actos, tergiversaciones, olvidos, silencios, imposiciones y con toda la violencia de los poderes dominantes. La común ausencia de rigor para diferenciar a las partes de la triada no responde tanto a la ignorancia ni a la falta de rigor en el ámbito social o académico, sino a que la igualación de estos tres términos permite, por un lado, vapulear las resistencias y rebeldías al meterlas como parte del desprestigio mayoritario en contra de las revoluciones, pero por otro lado, y este es el que en particular a mí me interesa más compartir, confundirlas con la noción de revolución les resta radicalidad y gran calado a esta última. Así, sin reducir la relevancia histórica de las rebeldías y las resistencias al ser igualadas con la noción de revolución, permiten extender a esta última el carácter efímero y primordialmente espontáneo, en tanto duración y alcances de ambas. De las rebeldías, resistencias y revoluciones, al ubicarlas como equivalentes, todo se puede reducir a una moda. Eran tiempos de revoluciones, una etapa etaria, la juventud, una posición social, la clase media urbana, etcétera, etcétera. Para finalmente concluir que como tales, todas caben dentro de la lógica de subsunción de la socialidad al capital, lo cual no puede hacerse en sentido estricto con un cierto tipo de revoluciones. Y en términos de estudio de la historia, la equivalencia permite poner en un mismo nivel de importancia la rebeldía cotidiana y la revolución social, igualando así las prácticas sociales derivadas, por lo que una manifestación rebelde de un trabajador en su centro de trabajo es igualada a la de un combatiente revolucionario. Y así se despoja de la complejidad del análisis que implica la relación individuo, grupo social, clase, etc., en cada una de las circunstancias específicas frente al proceso de valorización del valor. La palabra revolución no es un vocablo exclusivo de la acción política. Su etimología le relaciona con el ir y venir, con la vuelta y el regreso. Por asociación de ideas se le suele distinguir de la palabra evolución porque esta última significa el desarrollo o despliegue. Su empleo más común está ligado a la mediación de la potencia de los motores, por lo que el acercamiento con su significado está atravesado por la idea de innovación, mientras que, contradictoriamente, la potencia de las revoluciones políticas no parece consistir con el avance, sino con el retroceso. La revolución tecnológica del 5G, por ejemplo, que está muy en boga, contrasta con la libreta cubana o el club venezolano. También ocurre que el uso de la palabra revolución se asocia a cualquier zafarrancho, con lo que la osadía contenida en la acción diaria de esos pueblos que profundizan sus revoluciones se iguale con la revolución que hizo fulano cuando peleó porque le respetaran el descuento en el Black Friday.
En la sociedad desescolarizada, Iván Illich mencionó que algunas palabras llegan a ser tan flexibles que pierden cualquier significación precisa y se usan para cualquier cosa. Se filtran como una amiba por cualquier intersticio del lenguaje. Les llamó palabras amibas. Hablaba, entre otras, de escuela y enseñanza. V. Pörksen, basado en Illich, designó como palabras plásticas a un nuevo conjunto de esas palabras que suelen usarse en todo momento sin decir nada. Pörksen pensaba en información, sexualidad, sistema, desarrollo, entre otras. Tan maleables como inertes, las palabras plásticas dominan el lenguaje, reducen el número de palabras a través de las cuales la sociedad se relaciona, desplazan los sinónimos y los silencios, unen en una falsa totalidad los diversos ámbitos del saber para convertir la sociedad en un laboratorio y a su vez empañan el intercambio ordinario. A pesar de su uso común, revolución no es una palabra plástica salvo en reducidos núcleos societales. Estos la emplean para hablar de cualquiera de sus acciones, poses, sueños o reivindicaciones y en aras de defenderla frente al silencio y tergiversación terminan por despojarla de su sentido. Cualquiera de sus acciones, de sus héroes y heroínas, cualquiera de sus acciones, tweets o posts son revolucionarios. El baile, el huerto de traspatio, el llanto, el autocuidado, el amor propio, el afecto, la sexualidad, palabra plástica para Bergson, terminan siendo cualquier cosa y la revolución misma simultáneamente. Mas por fuera de estos reducidos espacios subalternos, las aspiraciones de superación humana, la necesidad de cambio, el rechazo al existente, el horizonte utópico, las apuestas de superación de los grandes problemas que pudiesen otrora recurrir a los contenidos de revolución y en unidad con las operaciones deliberadamente contrarrevolucionarias, son sustituidos por un conjunto de palabras plásticas que son todo menos contenidos concretos de una revolución. Transformación, resiliencia, desarrollo, deconstrucción, descolonizar, terminan por ser palabras plásticas, sin que eso signifique que no tengan realmente un contenido concreto propio, incluso algunas de ellas relacionadas con revolución, sino como dice Pörksen, no son palabras mismas, sino una cara del dado. A estas confusiones imperantes habría que añadirle las revoluciones de colores, esa cara de la contrainsurgencia imperial que se presenta como cambio social ante regímenes señalados como dictatoriales. Concurren en la dificultad para aproximarse al sentido de revolución también elementos político-militares importantes. El desarme intelectual, denunciado por Juan Carlos Marín, es parte del sabotaje logrado para impedir, cito, la capacidad de atención, de percepción y de reflexión sobre el carácter cotidiano, permanente y creciente de la estrategia político-militar del capitalismo. Fin de la cita. La falta de toma de conciencia de este desarme es la condición que explica la ausencia de la problematización teórica sobre las revoluciones. Ligado a esto, opera también la ausencia de una mentalidad de poder, según planteó un revolucionario venezolano, Fabricio Ojeda, que dificulta que los sectores dominados planteen como una cuestión fundamental desatar un proceso revolucionario. Bueno, tras este largo preámbulo, quiero ahora colocar algunas de las cuestiones que creo que son importantes de desarrollar en torno al término de revolución. Realmente, nada más en el puro preámbulo ya me eché bastante parte del tiempo. Entonces, nada más esta última parte voy a intentar hacerla de manera más telegráfica, corriendo varios riesgos de imprecisiones. Pero creo que algo que es importante en ese sentido es que se suele asociar a la palabra revolución actualmente esa connotación del status que llamaba Aristóteles, ¿no? A que cambiara un gobierno por otro para que, digamos, para que los intereses de la clase o del grupo social que estaba oprimido, como la reducción o una inversión de roles, por ejemplo. Y esa idea que ha ido quedando en Occidente de distintas formas, tiene también un hueco muy importante que es toda la Edad Media y el núcleo más importante de resistencias, de rebeldías y de proyectos emancipatorios que van a tener como su núcleo los herejes cristianos, ¿no? Creo que ahí hay el punto más importante de ciertas formas de resistencia, principalmente, más que de revoluciones, pero que también van a ir colocando un contrasentido a esta idea de revolución que va a ser la idea de revolución propia de la modernidad capitalista, de la modernidad burguesa, de la modernidad triunfante, como se quiera decir, ¿no? Y ahí hay un término muy importante que luego recuperará Carl Schmitt, ¿no? Que es este término de catecón, que es un término importante, que va a ser parte fundamental digamos, de las resistencias y que de alguna manera en tiempos como el presente va a ser recuperado también por otros autores como un término importante y que habría que revisar hasta qué punto
puede o no ligarse con el término de revolución. También en ese vacío histórico, hay un momento muy importante, a mi parecer, o más bien hay el encuentro, el entretejido contradictorio de lo que, por ejemplo, Bolívar Echeverría trató muy bien en su presentación de las tesis de Walter Benjamin, que es el tema de la utopía y del mesianismo, como dos, digamos, dos formas de pensamiento, de planteamiento que provienen de pueblos distintos, pero que van a poner este tema, ¿no? De la liberación como la vuelta al lugar perdido en el caso del mesianismo, o el de la utopía como la creación de un lugar nuevo, ¿no? Creo que ese tema, digamos, aunque va a ser predominantemente dominado por el pensamiento burgués en la edad moderna, tiene otro sentido, ¿no? Y tiene otro sentido que pocos captaron, ¿no? Que muchos de nosotros captamos como en Benjamin, quizás al primero de los que lo descubría, como esa parte de que tal vez las revoluciones no son el avance de la locomotora que había dicho Marx, sino que era el tren de emergencia y demás, pero que incluso ya estaba contenido en Marx, ¿no? De muchas maneras, ¿no? Y que creo que ahí hay una cosa muy interesante que es un texto de un hombre, de un francés, François René, el vizconde de Chateaubriand, que en 1797 publica su ensayo sobre las revoluciones para enfrentarse a la Revolución Francesa, ¿no? Y que él hace una historia larga, bueno, es breve, pero larga, supuestamente de toda la visión desde la historia griega y la romana, para concluir que dice que no hay nada nuevo en la historia, ¿no? Que dice que es mentira que las revoluciones son nuevas, que realmente todas son como formas de recuperación de lo que ya pasó antes, ¿no? Y en ese sentido, obviamente, no es el mismo que tiene Marx, no es el mismo que tiene Benjamin, pero sí logra captar una parte, ¿no? Que las revoluciones, sobre todo, van a también partir del suelo que tienen, ¿no? Y es lo que va a decir Marx en el 18 Brumario al inicio, cuando dice que las revoluciones son como, es como aprender un idioma nuevo, en el que tú no piensas en el idioma nuevo que ya aprendiste, sino que todo lo vas traduciendo con el idioma que sabes, ¿no? Esa referencia en la que también creo que muy pocas veces captamos cómo en las revoluciones que han existido históricamente pueden ser tan contradictorias en muchos sentidos porque están embebidas por todo eso, ¿no? Es como hasta una que ha sido muy recuperada recientemente, o no mucho, pero por lo menos un poco más que antes, que es la revolución haitiana, ¿no? Que realmente se pinten como reyes, ¿no? O sea, que hablen de repente de ser reyes, de usar los mismos símbolos que podían usar los franceses, tienen un sentido muy distinto, tienen un contenido, tienen una forma muy distinta que creo que es importante y que luego nosotros dejamos de lado. Y creo que ahí también habría que revisar, no me va a dar tiempo de profundizar hasta ese punto, pero que en el caso de la modernidad, digamos, o sea, que hay que distinguir este tema de lo que aparece como el mito de la revolución, que Bolívar Echeverría insistió muchas veces, ¿no? Relacionado con la modernidad burguesa, ¿no? De la innovación, del progreso y todo esto, que no corresponde directamente con lo que fue operando realmente en las revoluciones proletarias europeas o los intentos de revoluciones en el siglo XIX, ¿no? Creo que ahí hay un tema que de repente cuesta trabajo captar, pero que las revoluciones realmente operaron en otro sentido, contradictorio por usar los mismos términos, contradictorio por apelar de repente a las mismas cuestiones, pero en sí mismas ya iban trazando un sentido muy distinto. Y creo que ahí hay varias ideas de Marx que son muy importantes que habría que captar y que habría que distinguir también lo complicado de un autor brutal como Marx, en el que combinó a veces el momento agitativo más que el momento crítico, en el que combinó de repente la urgencia, la desesperación por colocar un tema que por otro, que utilizó el término revolución para referirse a los cambios, al desarrollo, ese tipo de, digamos, de metáfora que tenía que ver con el desarrollo y el giro, los ciclos, etcétera, pero que también llegó a tener otros sentidos, ¿no? Cierro con esto. Creo que hay un tema muy importante en Marx, que es esta imagen también del 18 Brumario sobre el topo, que aunque algunos han querido ver como si el topo fuera el proletariado que está abajo y de repente aparece y todo eso, la imagen, la metáfora que utiliza el topo es más complicada, ¿no? Y que tiene que ver con un tipo de revolución que mina por abajo, que
orada que rasca y que devasta las cosas, ¿no? No se trata de la estatis aristotélica de quitar a unos por otros, sino tiene ahí un elemento fundamental y radical que es destruir la sociedad, ¿no? Y que creo que por ahí hay una cosa que es muy importante, que poco se ha recuperado y que tendríamos que poner en el centro, ¿no? Creo que ahí hay varias de las cosas, ¿no? Pero insisto, ya para cerrar, que gran parte de los éxitos que han tenido las revoluciones, que luego se ven como deficiencias, y aquí me refiero en particular a la cubana y a la venezolana, es la radicalidad. No se ha dado con base en los cánones de, digamos, la teoría política tradicional, sino en lo que luego aparecen como sus defectos, ¿no? Y gran parte de sus defectos han sido esta reflexión que hacía Bolívar Echeverría sobre la lectura de la conciencia de clases de Lukács, que es la afirmación de la forma natural frente a la forma del valor, ¿no? Es decir, esta parte del valor de uso como un elemento fundamental que se puede captar en la cotidianidad de la vida diaria en Cuba de manera muy clara y en Venezuela en menor medida y sobre todo a partir del último acoso que ha habido de Estados Unidos hacia Cuba, que digamos con las limitantes, con los cercos, con los bloqueos que ha tenido, ha empezado a florecer otro tipo de virtudes, digamos, del proceso, sobre todo de carácter subjetivo, en que la gente se desprende de esa idea más ligada al desarrollo, al petróleo y a todo ese tipo de cosas, y empiezan a resaltarse otro tipo de cosas, como son las experiencias, por ejemplo, de las comunas, que empiezan a tener una radicalidad muy potente, muy subversiva en Cuba, y que de alguna manera se ligan con toda esta reflexión que en el siglo XIX se empezó, o que de manera más sistémica, por decirlo de algún modo, más integral pudo captar Marx. Hasta aquí. Muchísimas gracias, Magdiel, por tu interesantísima ponencia, ¿no? Yo aplaudo este esfuerzo de volver a pensar sin tapujos el problema de la revolución y en definitiva tengo preguntas que hacerte, pero más adelante será. Ahora les quiero presentar a Agustín Sánchez Valdés. Él es doctor en filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, maestro en filosofía por la misma facultad y licenciado en filosofía por la Facultad de Estudios Superiores de Zacatlán. Cursó estudios de antropología social en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, con énfasis analítico en la antropología urbana. Forma parte de grupos de investigación nacionales e internacionales, tales como el Seminario Permanente sobre la Configuración de Imaginarios Nacionales, con sede en la Ciudad de México, el Seminario Internacional de Jóvenes Investigadores y la Sociedad de Estudios de Teoría Crítica, ambos en el Instituto de Filosofía del Centro de Ciencias Humanas y Sociales, con sede en Madrid, España, y el Congreso Internacional de Estudiantes Interamericanistas, con sede en Bielefeld, Alemania. Sus principales líneas de estudio son el pensamiento de Karl Marx, las aportaciones y actualizaciones de la teoría crítica de la sociedad y la cultura y las teorías sobre la configuración de imaginarios sociales. Agustín nos va a presentar una ponencia titulada Memorias de revuelta, subjetividad y praxis en el capitalismo tardío, una proyección postcapitalista. Adelante, Agustín. Hola, muchas gracias, Sergio. Solo para acotar que pues todavía no soy doctor, acabamos de entrar precisamente al doctorado. Pero bueno, en fin, buenas tardes. Agradezco a la amable audiencia que nos sigue a través de estos canales y a la organización del coloquio Marx y Marxismos que tuvo a bien brindarnos foro para comunicar nuestras propuestas, nuestras investigaciones, a pesar de las complicaciones y limitaciones derivadas de la peste, ¿no? Digamos, gracias. El comentario que ofrezco hoy, y digo comentario porque no es otra cosa, busca sumarse a estas voces denunciantes mediante la exposición de un boceto para reflexionar desde la crisis sobre la utopía, sobre un no lugar en clave marxista. Y voy a empezar con un breve epígrafe. Es en la praxis donde debe el hombre demostrar la verdad, esto es, la terrenalidad de su pensamiento. Es sobre la segunda tesis sobre Feuerbach. Bien, crisis ecológica, evidente en los límites que los ecosistemas ponen ya al productivismo y al crecimiento,
crisis social que puede confirmarse en los altos costes de la total mercantilización de la vida, crisis política manifiesta en el desgaste de los principios normativos e institucionales de la democracia, en la persecución y cacería de los instrumentos de reivindicación con que contarían las subjetividades colectivizadas y organizadas frente al Estado, y en general en la reducción drástica de los márgenes de la acción política en los países de la región, que solo abre camino a la violencia. Crisis económica, visible en una contracción alarmante de los espacios profesionales, en la obscena supersaturación de la oferta, en la dramática reducción del poder adquisitivo de la demanda y en la administración y distribución internacional cada vez más problemáticas e insuficientes de la división social del trabajo, de un trabajo absolutamente precarizado. En tal escenario de multicrisis, cuando es más fácil vislumbrar la catástrofe que una alternativa, y enfrentándonos a lo que podría ser la fase terminal del sistema de socialización imperante, el crecimiento sostenido que promueven las potencias económicas ya no es una solución, pues no hay condiciones para la continuación de su lógica. En cambio, lo que se reproduce y parece potencializarse es la precarización extrema de la vida en los pueblos empobrecidos. A la vista del arruinado tercer mundo, que mira perplejo hacia el norte sin guía ni mapa y que marcha hacia un futuro irreconocible, de frente a la inminente inhabitabilidad del planeta, causada por las grandes industrias transnacionales, que maquillan con libertad y abundancia una vida enteramente precarizada, ante el nefasto espectáculo de la capitulación de la razón y de la sistematización de la muerte y la destrucción, en presencia de la más reciente evidencia de la iniquidad y el sufrimiento, de la injusticia y de la dominación demoledora, de la producción serial de víctimas anónimas, ha caído rota en pedazos la identificación aparentemente inquebrantable entre modernidad y progreso. Y no solo es posible poner en duda la dicotomía excluyente que proyectaba la barbarie hacia afuera de Occidente, sino que de hecho puede arguirse en la modernidad la existencia de un perverso reverso que le es tan propio como su anverso. El proceso histórico de la modernidad, como dinámica emancipatoria, no se ha cumplido, y sus presupuestos ideológicos, la consecución de una condición humana libre y abundante, tanto como la confianza que podía tenerse en su cariz revolucionario, todo ha sido destruido y vuelto cenizas. Ante este escenario, se vuelve necesaria una nueva forma de pensar la realidad social, de construirla y de vivirla. Las críticas marxistas, como constelaciones conceptuales y como prácticas teórico-discursivas, se despliegan para permitir la exploración de la ruptura del proceso histórico de la modernidad y de esta manera echan luz sobre los elementos que permitirían negar este mundo anómalo. Puede pensarse que este mundo, unidad de procesos íntegramente gobernada por las exigencias sistémicas de la valorización del capital, allende a sus recursos nivelatorios, como lo son las mismas crisis o las diversas dimensiones de la violencia, se conserva progresivamente sobre la base de la secularización del tiempo, en tanto que unidad de medida, y sobre el despliegue irrefrenable de la mercancía en tanto que forma universal de lo social. En este sentido, el sistema de socialización capitalista resulta una totalidad articulada de funciones abstractas, cuyo fin es su autoconservación progresiva mediante la valorización del valor, y cuya base se sostiene sobre dos aspectos significativos, a saber, el productor, por una parte, y su producto, por la otra, es decir, el trabajador y la mercancía que produce. Sin embargo, tanto el trabajador como el producto del trabajo, el valor, al ser tocados por la versión secular del tiempo, al ser medidos, se tornan abstractos, en contraposición al que puede considerarse trabajo vivo, pues en este último, el trabajador posee cualidades y particularidades históricas propias, a través de las cuales no solo se expresa su formación como trabajador depositario de un conjunto de saberes y habilidades, sino que también se manifiestan y hacen presentes luchas y resistencias, pretéritas y vigentes. Este trabajo vivo lo es porque no es abstracto y porque no es subsumido ni formal ni realmente en la valorización del capital. La razón instrumental y reificante, así como la lógica de la acumulación a través de la cual dicha razón se expande, solo da cuenta de la gran capacidad integradora del capital. Sin embargo, dicha razón, su lógica, no tiende a la emancipación, de tal suerte que un proceso de esta índole y con esta tendencia, es decir, emancipatorio, debe necesariamente constituirse como negación y resistencia a la integración. Esto es, no como prolongación de la razón instrumental, sino como elaboración de su interrupción y subversión. Por ello, resulta necesario verbalizar las experiencias radicales que ha legado el proceso histórico de la modernidad y construir conocimiento desde la ruptura,
y el desgarramiento, desde el margen y el exilio, desde lo no idéntico, para coadyuvar en la construcción de subjetividades negativas, entendidas como luchas que no culminan en una síntesis nueva. Subjetividades que resulten antagónicas al orden establecido y que sean capaces de romper con él, que sean capaces de luchar contra la cosificación y el olvido, y contra la enajenación como forma estructural de la misma subjetivación. Toda cosificación es un olvido, decía Adorno. Luego, cualquier forma de resistencia a la cosificación debe necesariamente partir de la reapropiación de la memoria, entendida esta como conciencia de la ruptura, como conocimiento e inteligencia de la dinámica histórica que se impone y de la realidad dominante, corolarios de la valorización del capital. Diría Sergio Tischler, la nueva subjetividad social que desafía el orden es básicamente eso, actualización de luchas y resistencias, es decir, la elaboración de una nueva temporalidad a partir de la crisis del presente. Fin de cita. Se trata entonces de subjetividades revolucionarias, cuyas acciones se enfrentan de forma radical al régimen del capital, pues entrañan una colectividad, en detrimento de la pseudo-individualidad. Una colectividad que al elaborar su memoria desafía tanto la temporalidad abstracta y vacía de la producción de mercancías como la forma liberal patriarcal del ciudadano, que bien podría dar cuenta del sofocamiento, debilitamiento y consecuente disolución de la individualidad y de la lucha de clases bajo la figura ad hoc de la democracia representativa. La comunidad, como forma política concreta, históricamente determinada, fundada sobre relaciones sociales entre individualidades libres, no entre cosas, sujetas a la consecución de un bien identificado como común, esta forma política se ha erosionado en el capitalismo por mor de un pseudo-individualismo, ahistórico, indefinido, abstracto y fetichista. Pero la memoria, entendida como forma de resistencia ante la linealidad mecánica del eterno presente capitalista y ante la violencia impersonal del mercado, marca precisamente una decisión en esa inagotable temporalidad secular y abre una posibilidad para la utopía. En tal sentido, la memoria puede comprenderse como un principio de esperanza, como una lucha por la existencia y la dignidad, una construcción colectiva, resistente a la homogenización cosificante y fetichista. Frente a la visión homogeneizante que tiende a subsumir lo diverso, lo otro, no lo idéntico, surge la memoria tejida por subjetividades plurales, que a través de ellas se dan forma y redefinen sus relaciones sociales. Así entendida la memoria, es transformación radical y subversión consciente e históricamente situada del tiempo del capital. Es teoría y es praxis. Cito a Lukács. Solamente cuando la toma de conciencia implica el paso decisivo que el proceso histórico debe dar en función de su término propio, término constituido por la voluntad humana, pero que no depende del libre arbitrio humano, ni es invención del genio humano, solamente cuando la función histórica de la clase consiste en hacer posible prácticamente ese paso, cuando está dada una situación histórica en la cual el conocimiento exacto de la sociedad deviene, para una clase, la condición inmediata de su autoafirmación en la lucha, cuando el conocimiento de sí misma significa, para esa clase, al propio tiempo el conocimiento correcto de toda la sociedad, cuando para tal conocimiento esa clase es a la vez sujeto y objeto de ese conocimiento, y la teoría capta así de manera inmediata y adecuada el proceso de revolución social, es cuando se hace posible la unidad de la teoría y la práctica, condición previa a la función revolucionaria de la teoría. Fin de cita. La subjetividad plural, entonces, puede entenderse o en términos de una negación de la síntesis identificatoria promovida por el capital, o en términos de una nueva síntesis, que solo es posible sobre la base de una toma de conciencia histórica, a través de la cual se elabora una memoria del desgarramiento, que hace visible lo negado y que le restituye la dignidad que le corresponde al dolor causado por la opresión. Este conocimiento serviría de pauta para una organización revolucionaria, capaz de subvertir la lógica que es propia al sistema de socialización capitalista mediante la articulación de un orden social nuevo o alternativo, que supera la totalidad positiva y abstracta impuesta por la dinámica histórica del capital, mediante la abolición de la reificación y subsunción del individuo. La subjetividad, negada por la realidad objetiva transformada en sistema y subsumida por la universalidad social abstracta, al ser consciente de su particularidad histórica, al hacerse de ella, es capaz de rebelarse y oponerse a la trama de dominación social. El capital es una forma de dominación.
concreta y real, pero fundada en una abstracción, en el extrañamiento que produce y reproduce en las individualidades sujetas a los procesos dirigidos a su conservación progresiva. El fundamento de este extrañamiento, su núcleo, es el trabajo abstracto, una labor ajena a sus particularidades históricas y ajena también a sus propios productos. La integridad de la diversidad constitutiva de la vida social se ve transformada por este metabolismo en una unidad homogénea, cuya medida es el tiempo. Luego, el capital se muestra como una forma relacional, como una relación social compleja, impulsada y mantenida por una racionalidad específica, instrumental, que produce su propia temporalidad al apropiarse los tiempos particulares objetivados en productos que ya no guardan relación alguna ni con el trabajo concreto ni con la satisfacción de necesidades, y al organizar estos tiempos particulares para decantar una actividad humana general y homogénea. El capital es justamente una organización conceptual del tiempo. No es ni una cosa ni una simple relación social, sino una racionalidad viva, un concepto activo, la abstracción en acto. Pero la subjetividad no idéntica, plural, colectiva, consciente del carácter histórico de esta relación social abstracta, burocratizada y crecientemente organizada, y consciente también de su propio carácter histórico, representa una crisis para la unidad sistémica de valorización, pues ella misma entraña la posibilidad de la superación de la dominación y la explotación ejercidas por la universalidad social abstracta a través de su objetividad fetichizada. En este sentido, aquella subjetividad es la contradicción en acto, pues al no ser idéntica, deberá verse emancipada de las fuerzas atávicas del determinismo económico, para ser dueña de sí en una integridad humana y para desplegarse reconciliada con la naturaleza. Consciente de la historia de su autorrealización, estará en condiciones de entenderse ella misma como un incesante acontecer revolucionario. Podrá experimentar el mundo y a sí misma activa y prácticamente, y ya no como ajena a dicha experiencia, ni pasiva ni receptivamente. Se hará presente en cada objeto de su acción, primero idealmente y después efectivamente, y el objeto, ya no podrá entenderse separado de aquella, de la acción. Cito al maestro Sánchez Vázquez. En este amplio sentido, actividad se opone a pasividad y su esfera es la de la efectividad, no la de lo meramente posible. Agente es lo que obra, su actividad no es potencial sino actual. Varios actos desarticulados o yuxtapuestos casualmente no permiten hablar de actividad. Es preciso que los actos singulares se articulen o estructuren como elementos de un todo o de un proceso total que desemboca en la modificación de una materia prima. La actividad propiamente humana solo se da cuando los actos dirigidos a un objeto para transformarlo se inician con un resultado ideal o un fin y terminan con un resultado o producto efectivos, reales. Así pues, la actividad de la conciencia, que es inseparable de toda verdadera actividad humana, se nos presenta como elaboración de fines y producción de conocimientos en íntima unidad. Se actúa conociendo de la misma manera que se conoce actuando. Fin de cita. Pero la actividad, entendida de manera general, debe distinguirse de la praxis, pues esta da cuenta no solo de la transformación que se opera en la naturaleza mediante el trabajo, sino también de la propia transformación de la naturaleza interna, digamos, dada la humanización de la naturaleza externa. De tal suerte que ya sea productiva, artística, experimental o política, la praxis da cuenta de la construcción de la humanidad. Cito nuevamente a Sánchez Vázquez. Si el hombre existe en cuanto tal como ser práctico, es decir, afirmándose con su actividad práctica transformadora frente a la naturaleza exterior y frente a su propia naturaleza, la praxis revolucionaria y la praxis productiva constituyen dos dimensiones esenciales de su ser práctico, pero a su vez, una y otra actividad, junto con las restantes formas específicas de praxis, no son sino formas concretas, particulares de una praxis total humana, gracias a la cual el hombre como ser racional y consciente humaniza los objetos y se humaniza a sí mismo. Fin de cita. Finalmente, la praxis no puede verse como una actividad meramente material ni como una actividad espiritual pura, pues no puede comprenderse sin la producción de fines ni conocimientos, ni como exclusivamente abocada a la producción de estos. Es subjetiva en tanto que actividad de la conciencia y es objetiva en tanto que materialización transformadora de la experiencia. Pero la transformación de un objeto o de la humanidad y sus condiciones generales de existencia exige tanto el reconocimiento de su forma concreta como la necesaria destrucción de esa misma forma, de tal suerte que a partir de aquella forma primera y en su lugar se construyó la novedad. La violencia contra la materia inicial
sea a manos del artista, o sea sobre una determinada estructura social, es ineludible. Revolución y violencia, luego, están relacionadas, pero una no agota a la otra, es decir, que el concepto de revolución no se reduce al de violencia ni viceversa. En el marco de la socialización progresivamente conservada por el capitalismo en su fase actual y de los procesos mediante los cuales se internalizan las coerciones sociales en la autoproclamada sociedad moderna, que a través de la renuncia y el apego, de la represión sublimadora y el terror, del dolor normalizado y la soledad concurrida, garantiza la supervivencia de los individuos atomizados, frente a la subjetividad del espectáculo, génesis, núcleo y artífice de la falsa conciencia, cuyas cicatrices aparentes por un lado disimulan heridas aún vivas y por el otro simulan vidas sin heridas, la subjetividad de la praxis habrá de resistirse a la perpetuación de las relaciones sociales reificadas y de oponer a ellas una forma de organización social fundada en el reconocimiento y el apoyo mutuos, antes que en la competencia y el pseudo-individualismo. Como crítica subversiva, la subjetividad de la praxis evoca una nueva esencia o naturaleza humana, colectiva, históricamente situada, políticamente constituida, concreta a través del trabajo vivo, no idéntica, detractora y enemiga de la lógica de la valorización, que supera la forma mercancía y se refrenda incesantemente como un acontecer revolucionario. Es la expresión inmarcesible de la voluntad que tira hacia la reapertura de las falsas cicatrices de la civilización, con afán de restituir y sanar desde el fondo aquello que ha sido aniquilado, y de irrumpir en el proceso histórico que se ha desbocado, interrumpirlo, para conducir la humanidad entera hacia un estado verdaderamente humano, de abundancia material y emancipación individual. El brutal enemigo no ha vencido, pues ya se oye la voz de las mujeres y de los hombres que resisten. Los pueblos, depauperados y precarizados del mundo, dan vistas de la emergencia de voluntades de transformación. En el escenario de los conflictos y las crisis actuales, se construyen procesos de subjetivación política que buscan resistir mediante la generación de espacios de lucha, solidaridad y comunidad y mediante el cultivo de una nueva política social. ¿Acaso estas subjetividades emergentes en el mundo entrañan un impulso crítico y un potencial subversivo capaces de quebrar la lógica de la economía política y de evidenciar la falsa objetividad de sus leyes? Y se conviertan tales luchas en un horizonte de posibilidad para el derribo de las relaciones sociales enajenadas, fetichizadas, patriarcales y explotadoras, y para proyectar modos de organización y socialización postcapitalistas. Aún débil, la promesa de la praxis parece levantarse en el horizonte. Gracias. Muchísimas gracias, Agustín, por esta ponencia. Es un tema que a mí me interesa particularmente, la posibilidad y los problemas de la construcción de una subjetividad revolucionaria. Ojalá tengamos ocasión de platicarlo más detenidamente. Ahora les voy a presentar a Dexter Martin, nuestro tercer ponente, quien estudió la maestría en Humanidades en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en la UAM, y actualmente es doctorante en Humanidades en la misma institución. Ha impartido clases en las licenciaturas de Filosofía y Comunicación y Gestión Interculturales en el Instituto de Investigación en Humanidades de la UAM. Sus investigaciones giran en torno a la filosofía política, filosofía contemporánea y la estética. Su proyecto de doctorado intenta construir una teoría alrededor de prácticas en donde la subjetividad o la identidad se transforma, prácticas donde se encuentran procesos de desubjetivación. El anonimato, el uso de máscaras, pasamontañas, el uso de identidades falsas en el Internet profundo, prácticas de sabotaje clandestino, etcétera, son parte de estos escenarios que intenta explicar a partir de nociones distintas a las clásicas sobre la representación y la subjetividad. Ahora nos va a presentar la ponencia que se titula La ideología en Marx y el marxismo, un análisis sobre subjetividad y resistencia. Adelante, Dexter. Hola Sergio, ¿qué tal? Saludos a todos, gracias por la invitación. Bueno, comienzo explicando un poquito que me gustaría presentarles, o lo que me gustaría presentarles hoy es un extracto de un proyecto de investigación, mi proyecto de investigación doctoral que estoy realizando. No es una aproximación erudita a Marx, más bien es una interpretación, una lectura particular
a partir del desarrollo teórico que pretendo elaborar para mi proyecto, ¿no? Entonces, lo que intento es construir un acercamiento teórico que pueda dar cuenta de situaciones en donde el concepto de subjetividad no basta. Subjetividad entendida aquí a la manera de diversas teorías de representación del sujeto, como por ejemplo el dispositivo de Foucault, en tanto el poder saber o la ideología en Althusser, y el marxismo-leninismo, entre otras. O sea, maneras en que se entiende la producción de subjetividades o identidades a partir de estructuras de poder. Lo que pretendo hacer es encontrar una manera de entender un proceso contrario que abarque un desprendimiento de sí, como decía Foucault, por ejemplo, al final de sus días, con respecto a la hermenéutica del sujeto, y denomino a este un proceso de desubjetivación, maneras en que el sujeto rehuye a una identidad, como mencionaste ahorita, el uso de pasamontañas, el anonimato, formas de lucha que evaden subjetividades jerarquizantes, hacktivistas, por ejemplo, lo clandestino, otras formas donde se pueda aplicar u operar, movilizar este concepto, ¿no? Por ejemplo, algunas identidades que rehuyen a ciertos regímenes de verdad alrededor de la sexualidad, por ejemplo, también. Pero bueno, para esto primero habría que entender qué es una teoría de representación. Representación puede entenderse como interpretar un papel de una obra dramática, ser imagen o símbolo de algo, o imitarlo perfectamente. Las teorías de representación, en resumen, intentan dar cuenta de cómo un poder determina el ser de alguien, cómo ese alguien representa el ordenamiento y por lo tanto la jerarquización de la estructura social en sí. Eso nos lo dice Roger Chartier. Y en otras palabras, las teorías de representación fijan su atención sobre estrategias o las estrategias simbólicas que determinan posiciones y relaciones y que construyen para cada clase, grupo o medio un ser percibido constitutivo de su identidad. Las teorías de representación suelen ostentar dos visiones encontradas sobre la subjetividad, una que presenta un sujeto casi o completamente determinado por las estructuras de poder, y otro que presenta un sujeto, sí, producido por tales estructuras, pero con una capacidad de agencia más abierta a resistir y transgredir. Bajo este prisma, Marx, Gramsci, Althusser, el marxismo-leninismo tienen sus propias teorías de representación, pero por cuestiones de, y bueno, tienen una idea distinta de sujeto, ¿no? Por cuestiones de tiempo me voy a concentrar en contraponer la visión de Althusser, sobre todo con la de Marx, con respecto a la subjetividad. Althusser, como sabemos, y sobre todo en Ideología y aparatos ideológicos del Estado, aunque en otros textos también lo hace, reflexiona acerca del concepto de reproducción de Marx, no solo en tanto el tiempo de trabajo necesario para la reproducción y conservación de la fuerza de trabajo, sino la reproducción, y cito aquí a Althusser, del sometimiento a las reglas del orden establecido, es decir, una reproducción de la sumisión a la ideología dominante. Para Althusser, entonces, la reproducción de la fuerza de trabajo exige la reproducción de los valores dominantes para asegurar la dominación. Solo mediante la reproducción ideológica, o sea, la asimilación de la ideología, la reproducción de la fuerza de trabajo puede llevarse a buen puerto. Según esta perspectiva, el obrero, el trabajador, debe de alguna manera creer en el orden dominante para reproducirlo materialmente. Esta creencia ideológica, y valga la redundancia aquí, se encuentra en las prácticas que reproducen el sistema económico y social dominante. Entonces, la ideología es una representación ideal en Althusser, o sea, podríamos decirlo ilusoria, de las relaciones entre los individuos y sus condiciones materiales de existencia. Lo ilusorio de estas relaciones estriba en que constituyen una ilusión a partir de la alusión a la realidad, la dominación de una clase sobre otra. Esta dominación no puede reproducirse sino a condición de ocultar los procesos de explotación. Este acto de ocultamiento es el objetivo fundamental de la ideología. No son las condiciones de existencia reales, dice Althusser, su mundo real, lo que los hombres se representan en la ideología, sino ante todo lo que se les representa es su relación con estas condiciones de existencia. Lo que se representa entonces no es solo un sujeto o una subjetividad, sino un sistema o entramado de relaciones entre sujetos y subjetividades. En la ideología estamos ante una interacción de sujetos y subjetividades que está condicionada por el orden dominante y que se impone como Althusser desde arriba, ¿no? O lo podemos esquematizar así. Todo sujeto dotado de una conciencia a partir de la ideología dominante que cree en estas ideas, las reproduce en su obrar, en los actos de su práctica material, en sus ideas morales, en tanto sujeto libre, ¿no?
De esta manera podemos decir, y bueno, eliminé algunas otras referencias de Althusser en este texto que probablemente conocemos todos acá, pero podemos decir con Althusser que el sujeto sujetado, subjetivado, es la categoría constitutiva de toda ideología, en cuanto que toda ideología tiene por función constituir individuos concretos en sujetos. Ahora, el acercamiento de Althusser con respecto a la ideología fue de suma importancia y sigue siendo para entender la circulación no material del capitalismo, sus formas culturales, espirituales, filosóficas, morales, etcétera. Amplió mucho el campo de análisis social del marxismo, se le debe mucho, e inclusive, por ejemplo, Foucault le debe más de lo que regularmente el mismo Foucault admite, sobre todo con respecto a la idea de dispositivo, ¿no? Sin embargo, la ideología de Althusser como teoría de representación del sujeto tiene consecuencias muy particulares. Aquí el sujeto explotado es un sujeto sujetado, visiblemente pasivo, lo cual, dicho sea de paso, es una crítica ya extendida hacia el trabajo de Althusser, como por ejemplo Nippy Thompson, o inclusive Anthony Giddens, entre otros, ¿no? Sobre todo en la historia cultural. Althusser elabora todo este esquema con base en una rígida lectura de Marx con respecto a la ideología, la cual normaliza la división social del trabajo, en la que cada cual, y esto es una cita de Marx, se mueve en un determinado círculo exclusivo de actividades que le viene impuesto y del que no puede salirse. El poder social es, por tanto, un poder ajeno situado al margen de los sujetos. Otra cita de Marx, de la ideología alemana, es: no saben de dónde procede ni a dónde se dirige. En este análisis, la postura de Marx percibe sin disimulos a un sujeto completamente sujetado por las estructuras de la ideología, de tal manera que prácticamente no tiene capacidad de agencia alguna. Solo se trata de personas en la medida en que son la personificación de categorías económicas portadores de determinadas relaciones e intereses de clase. Otra cita de Marx que viene en la introducción a la crítica de la economía política del 57. Entonces, estas categorías son a tal grado determinantes del sujeto que él sigue siendo, otra cita de Marx, socialmente una criatura. En este estadio, el sujeto solo se hace agente a condición de librar una lucha de clases. Esto es una idea althuseriana, pero que obviamente se desprende de Marx, ¿no? O sea, cuando en el proceso de la explotación del trabajo y el condicionamiento ideológico, las clases explotadas se hacen conscientes del antagonismo de clases. Althusser no profundiza en esta aseveración a lo largo de su texto, aunque la desarrolla un poco al final, pero todavía cabe la pregunta de cómo llega esta conciencia si están fatalmente condicionados a partir de una lectura de Althusser, ¿no? ¿Cómo llega el sujeto a desear lo que yo propongo, una desubjetivación, abandonar su condición subjetiva de proletario, de explotado? Marx consideraba que no solo se podía esperar que las condiciones fundamentales de la producción capitalista derivaran en una explotación cada vez más aguda, sino también en el surgimiento de las condiciones que hacen posible su propia abolición. Por lo tanto, la revolución, el aparecimiento de un sujeto revolucionario, no depende de un asunto de voluntarismo, depende más bien de la aparición de las condiciones materiales desarrolladas por las fuerzas productivas, que a su vez harán aparecer las contradicciones de las relaciones sociales de producción y las fuerzas y la ideología, ¿no? La aparición efectiva de un sujeto revolucionario no pasa por una voluntad individual, este es efecto de ciertas contradicciones insuperables en la estructura y aparece en periodos históricos que atraviesan agudas crisis políticas y materiales. El sujeto revolucionario en Marx es un sujeto que desea, por las coyunturas de una época, dejar de estar sujeto a las relaciones sociales de producción, a la explotación, a la ideología dominante. Esta cita es de la ideología alemana, dice: los proletarios para hacerse valer personalmente necesitan acabar, y subrayo 1000 veces acabar, con su propia condición de existencia anterior. En esto radica su aspecto revolucionario, no solo con respecto a la perspectiva de un mundo nuevo o por la abolición del capitalismo, sino en tanto un sujeto que desea dejar de ser tal sujeto, dejar de ser un proletario explotado. Sin embargo, este deseo, como se infiere del análisis de Marx, no aparece desde la profundidad de un yo que por voluntad propia decide dejar de ser lo que es, sino inevitablemente, porque esto inevitablemente nos va a remitir a una libertad de pensamiento determinada por una especie de cualidad metafísica que no es el caso en Marx, ¿no? En el materialismo de Marx, este deseo solo es posible y potencialmente realizable si se enmarca en ciertas condiciones sociales históricas,
y demás, ¿no? Hasta aquí entonces tenemos dos maneras distintas de entender a la ideología como teoría de representación. Por un lado se encuentra una visión un tanto funcionalista de Althusser. El sujeto es un producto casi mecánico de la ideología, soporte o portador de los modos de producción. Ahora, si bien Althusser afirma que la resistencia de las clases explotadas puede darse aprovechando las contradicciones que existen, no considera la posibilidad de que la ideología no sea tan monolítica, que haya fisuras, que deje huecos. En otras palabras, que no salga victoriosa perpetuamente y que la mentalidad de un sujeto no siempre está determinada totalmente por lo que quiere cierto poder. Aquí rapidísimo podemos remitir a Gramsci, ¿no? Por ejemplo, donde dice que una mentalidad de un sujeto también tiene que ver con formas históricas arcaicas en las que convive una nueva estructura, ¿no? El sujeto no es para Althusser un campo donde convivan, inclusive contradictoriamente, violentamente, diversas visiones del mundo y que no todas esas visiones reproducen el orden material imperante. El de Althusser es un marxismo estructuralista que no integra una teoría de la acción que vean los seres humanos, agentes inteligentes que registran reflexivamente el fluir de su recíproca interacción. Marx, en cambio, presenta un sujeto revolucionario cuya conciencia de clase incluye la abolición de lo que lo constituye materialmente como sujeto, dejar de ser un proletario explotado. Mucho de lo que encontramos en Marx no tendría sentido sin un sujeto con agencia sobre el mundo que le rodea y sobre sí mismo. No tendría sentido siquiera que plantee la posibilidad de una revolución obrera liderada por los explotados si estos son meros soportes que hacen funcionar pasivamente la máquina. A pesar de la rigidez de Marx con respecto al juego entre las condiciones económicas y la ideología, por ejemplo, una cita muy cortita: el obrero es un simple apéndice de la máquina, dice por ahí en el manifiesto. El alemán abre la puerta mediante una serie de procesos a un sujeto que se vuelve agente con arreglo a negar su sujeción. Por medio de la lucha de clases, el proletariado encarna las contradicciones materiales, encarna esta fractura. Y según Agamben, una cita de Agamben, es la única que puede abolir la división misma de clases para emanciparse a un tiempo a sí misma y a la sociedad entera. La lucha de clases representa entonces la nulificación y el vacío de sentido de la subjetivación bajo el capitalismo. Así el proletariado, dice Agamben de nuevo, solo puede liberarse cuando se autosuprime. Esto es cuando niega su condición de sujeto explotado. De esta manera, la antropología de Marx circula alrededor de un sujeto, o al menos en mi interpretación, o esta interpretación muy particular, que se debate entre las capacidades de emplear o no sus fuerzas activas. La lucha de clases es, entre otras cosas, una renuncia a un principio trascendente del sujeto que la ideología intenta imponer. Por otro lado, una lectura rígida de la ideología, en gran medida reproducida por Althusser, reduce esta posibilidad al dominio. Esta rígida lectura, este punto de vista, es aquel de la eterna presencia de un sistema que no ha sido jamás creado y que no terminará jamás, como diría Debord en La Sociedad del Espectáculo. Explícita o implícitamente, esta perspectiva eterniza y naturaliza el estado de cosas. Parafraseando a Marx, es una visión antihistórica del devenir social y reduce simple y llanamente toda realidad a la existencia del sistema. En otras palabras, cancela las potencialidades de una resistencia al poder e ignora la agencia de los sujetos en su quehacer cotidiano y su actividad política. Piensa las condiciones presentes de los aparatos ideológicos y las fuerzas de poder subjetivadoras como un absoluto insoslayable. Pensar la revolución, entonces, solo es posible o es importante tenerlo en cuenta si se incluye en la ecuación que el sujeto no solo es producto de una ideología, una relación de poder, una representación o un dispositivo. Es muchos sujetos a la vez, es complejo y es móvil. La desubjetivación, por lo tanto, la entiendo en función de uno o varios dispositivos que se ponen en entredicho por el movimiento del sujeto, por el deslizamiento y desplazamiento que hace de sentidos y significados que se supone debería replicar dada su condición de sujeto representado. En palabras de Guattari, el sujeto tiene posibilidades diversificadas de rehacerse una corporeidad existencial, salir de sus atolladeros repetitivos y en cierto modo resingularizarse. La operación aquí plantea que el sujeto no procede de dimensiones ya ahí de la subjetividad, solidificado en un complejo estructurado y estructural omnipotente. Pensar al proletariado y la lucha de clases desde esta aproximación es remitir a la lucha como una potencia o como potencia.
Si recordamos la potencia acto de Aristóteles, sabremos que toda potencia de ser o de hacer algo es, para Aristóteles, al mismo tiempo su contrario, potencia de no ser o de no hacer. De no suceder así, la potencia siempre desembocaría en acto. Por ende, la potencia de ser o de hacer es, en un primer momento, el no ser o el no hacer. Es una mera sustancia de la que procede el sujeto que no se ha concretado. El sujeto que es ha pasado al acto, pero al momento en el que se pone en entredicho un rasgo de su subjetividad, regresa a ser potencia, potencia de ser otra cosa a partir de una vuelta al no ser. Un sujeto sin predicados puestos en acto, sin particularidades. De ahí que el sujeto, cuando introducimos la posibilidad de ser y de no ser, de aparecer y desaparecer, es concebido como un lienzo, una tablilla en la cual aparecen atributos en acto que pueden borrarse para regresar a su potencia. En este sentido, el sujeto es pura potencia que se desdobla en acto o impotencia que reniega del acto desertando de sí mismo. Por lo tanto, la subjetividad solo puede ser un instante breve o duradero, al menos desde esta perspectiva filosófica, ¿no? El acto, el sujeto subjetivado, no finaliza la potencia. La tinta con la que se escribe sobre la tabla rasa no es indeleble. He ahí la dificultad de defender la noción de un sujeto pasivo. Si la subjetividad fuera algo dado de una vez por todas, el sujeto no tendría potencia. Sería una cosa inanimada. La aspiración de un dispositivo, de la reproducción de una ideología subjetivadora, es romper de una vez por todas la tablilla de escribir de Aristóteles, abolir toda posibilidad de regresar a la potencia impotente para reactualizar el acto, llenar la hoja en blanco de tinta imborrable, cancelar toda esperanza de posibilidad en el mundo. Esta es la tarea de toda hegemonía, su pretensión de eternidad. La de subjetividad, entonces, es una reivindicación de la potencia de un volver a empezar. Es la posibilidad de detenerse, de detener el acto casi de inercia con el que las subjetividades habitan las relaciones de poder. Desde esta interpretación, en Marx, clase no solo o no necesariamente significa un grupo sociológicamente administrado, sino en sentido estricto la potencia de una no clase o de una negación de clase, en su esfuerzo por desprenderse de su condición material. El proletariado en Marx designa una potencia, una interrupción que desborda la vida común. La no clase del proletariado destruye la misma división de clase y remite a la impersonalidad para construir un nuevo común o un comunismo a partir de otras relaciones sociales. Todo esto último es una interpretación filosófica de la lucha de clases en Marx. Sin embargo, sabemos que el proletariado es un elemento esencial de las relaciones de producción determinadas por el valor, y según el propio Marx, en la medida en que se desarrolla el capitalismo, también se vuelve anacrónico. Así pues, la superación del capitalismo ha de ser también entendida, y aquí cito a Moïse Poston, en términos de la abolición del trabajo proletario y por consiguiente del proletariado mismo. No obstante, regresando un poco al Tusser y al hecho innegable de que material e ideológicamente el trabajo proletario no contradice fundamentalmente al capital, esto hace que sea muy problemática la cuestión de la relación entre la clase trabajadora y la posible abolición revolucionaria del capitalismo. Postón apunta a esto cuando afirma que las acciones de las organizaciones de la clase trabajadora han sido históricamente importantes dentro de los procesos por los cuales los trabajadores se han constituido y defendido a sí mismos como clase, provocando la democratización y humanización social del orden capitalista. No obstante, continúa Postón, independientemente de lo militantes que hayan sido las acciones y las modalidades de subjetividad asociadas a la autoafirmación del proletariado, estas no apuntaban ni apuntan hacia la superación del capitalismo. Representan modalidades de acción y conciencia que constituyen al capital más que trascenderlo. El capital se apoya y se ha apoyado en última instancia en el trabajo proletario. Incluso la noción de que son los trabajadores los que producen el excedente y por lo tanto son sus propietarios por derecho, apunta hacia la abolición de la clase capitalista, pero no necesariamente a la superación del capital. De todo esto podemos concluir que la superación del capital no puede estar basada en la autoafirmación de la clase trabajadora, sino en su propia superación. Para cerrar, una sugerente cita de Franz Fanon. Dice, no nos convertimos en lo que somos,
sino mediante la negación última y radical de lo que han hecho de nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Dexter, por tu interesante ponencia y por la provocadora propuesta de este término de desubjetivación. Creo que hay elementos súper interesantes dentro de la mesa. Estaba asomándome al Facebook. En Facebook aún no se plantean preguntas, pero hay muchos elementos acá para discutir y hay una mano levantada, que gusto. Mientras van anotando los demás sus preguntas, comentarios a los demás ponentes. Adelante, Diana. No, pues agradecerles, hay como una sincronía temática bien interesante, ¿no? Entonces yo pensaba, fui anotando muchas cosas de los tres, pero creo que todo lo puedo sintetizar en una pregunta para los tres, ¿no? Porque digamos que en los tres veo algo que me surge como duda. Desde la exposición de Magdiel, digamos, de este asunto de distinguir conceptual, y creo que de alguna manera históricamente, ¿no? Entre la revuelta, la resistencia, me hacías pensar en Hobsbawm, ¿no? Y esta cosa, el rebelde primitivo, porque no puede ser pensado como revolucionario, ¿no? En sentido moderno, burgués, ¿no? En fin, bueno, pero desde ese caso y luego lo presentado también por Agustín respecto a la revolución, la violencia, en fin, bueno, no quiero sintetizar, lo que quisiera decir es que en todos, en los tres casos me surge la duda un poco pensando en lo que decía Dexter, sobre todo al final de la clase. A.P. Thompson, y me acordaba de un bello libro que leí hace no mucho, bueno, porque salió hace no mucho, de Adolfo Gili, son unos ensayos que agruparon un texto que se llama El siglo del relámpago, si no mal recuerdo, en donde él, recuperando a Thompson, ¿no? Habla de cómo justo la idea de la revolución, el mito de la revolución en términos muy de Bolívar Echeverría, está nutrido por la idea de la fractura, ¿no? Efectivamente, la fractura radical, del corte radical, ¿no? De esa superación de la que habla Dexter, pero como en un acto histórico único, ¿no? Superar a la clase proletaria se tiene que superar a sí mismo, pero en un acto histórico único. Y Gili recuperaba la idea un poco de Thompson de que en realidad hay una experiencia colectiva, o sea que no ha habido historia hasta el momento, un proceso histórico que tenga las pretensiones o haya tenido las pretensiones de ser revolucionario, al que no le antecedan pequeños momentos de fractura, en algunos casos espontáneo, en otros casos quizá con mucho más conciencia de serlo, pero previos que de algún modo sí anticipan la posibilidad de eso que en términos de Thompson sería no la conciencia de clase como una cosa que está dada simplemente por el lugar que se ocupa en la relación estructural de la explotación, sino que la conciencia de clase se adviene, ¿no? O sea, se adquieren un procesos que, digamos, de concientización de clase, ¿no? Entonces, un poco para los tres, en esa reflexión que me provocaron los tres, preguntar un poco entonces sobre la colectividad, cómo participa en esto, o sea, tanto pensando en un Sánchez Vázquez y su filosofía de la praxis, ¿no? Y el proceso de la praxis individual o de la praxis revolucionaria, ¿dónde está la construcción de la colectividad ahí? O en el caso de Dexter, en esta que comparto la crítica al tu ser, ¿no? Y en tu propuesta de desubjetivación, ¿dónde está ahí ese punto en el que también el acto de la fractura acontece también como colectivo? Y en el de Magdiel lo mismo, o sea, ¿dónde está ahí en ese registro, ¿no? De la rebeldía, de la resistencia, de la revuelta, la posibilidad de la construcción de orden colectivo, ¿no? O sea, eso, insisto, como que las tres me provocaron preguntar eso. Gracias. Muchas gracias. Pues hay de dos, creo. O nos vamos como se expuso o alguien quiere lanzarse al ruedo. ¿Alguien quiere empezar a contestar? Como se expuso, yo propongo. ¿Cómo ves, Magdiel?
Pues yo diría que más bien como terminaron. No, no hay problema. Por echarnos la bolita. Pues, a ver, yo creo, a ver, el esfuerzo, o sea, voy a referirme obviamente a mi intento, ¿no? Y no a los otros. Tiene que ver con ubicar cómo, a ver, cómo socialmente los sentidos de la revolución son distintos a los sentidos que luego se da desde las teorías, ¿no? Digamos, en el sentido de que así como, digamos, la civilización en su sentido dominante va acumulando ciertos procesos y demás, también las impugnaciones de la misma van teniendo contenidos que lo van, digamos, revolviendo, replanteando y demás, ¿no? Yo creo que cada uno, o sea, la insistencia en particular tiene que ver, o sea, en el caso mío, en insistir qué significan las revoluciones, o sea, pensar el sentido de revolución como una transformación, un cambio profundo, que no se reduce al momento en el que simbólicamente, incluso en que a veces hasta los historiadores lo reducen, que es un momento el más llamativo, ¿no? Que es el momento de la explosión, ¿no? Eh, y que incluso luego ningún problema teórico de fondo ha sido tan burdo como luego se simplifica, ¿no? Por ejemplo, sobre las críticas que existen a la revolución rusa del 17. Todo el tiempo, de manera reiterada, se dice, es que los revolucionarios rusos se equivocaron porque no se trataba de tomar el palacio, sino de quién sabe qué cosa. O sea, nunca fue algo tan burdo como que nada más los rusos dijeron, ah, vamos a tomar el palacio y hicimos una revolución, ¿no? O sea, creo que luego en el ambiente de la teoría, de manera muy injusta, asumiendo sobre todo los relatos de quienes triunfan, se quitan las especificidades de lo que significan estos grandes cambios, ¿no? Por ejemplo, se habla mucho justo con esta idea del mito de la revolución, de que quizás la primera revolución moderna es la revolución inglesa, ¿no? Y se habla de qué es lo que ocurre, ¿no? Y quien condena esa, por ejemplo, va a condenar que es como el momento orgiástico en el que los pobres van y le cortan la cabeza a tal y tal y tal, como luego pasó con la terrible guillotina francesa y luego con Stalin y bla, 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 ¿no? Pero no se dan cuenta o sea, no se resaltan las especificidades de las cosas, ¿no? Por ejemplo, ocurre un tiranicidio, sí, pero, digamos, ahí el centro de la Revolución Inglesa, desde los sectores, digamos, oprimidos, como es pues, esta agrupación de los levelers, ¿no? Los niveladores. Hay un estudio bastante interesante de John Res, ¿no? Que es un teórico marxista inglés. Resalta mucho el papel de la violencia, ¿no? O sea, cómo lo que va a distinguir la confluencia de actores políticos de distinto tipo, a los burgueses, de los niveladores, por ejemplo, es que estos ponen en el centro la violencia como un elemento fundamental. Digamos, lo que luego en términos de teoría política va a ser el tema de la vía de la revolución, es un elemento que ellos van a poner en el centro, ¿no? Cómo en la vía el tema de la insurrección entra como un elemento fundamental, ¿no? O sea, yo lo que insistiría en todo caso es cómo, digamos, o sea, en los procesos revolucionarios convergen distintas fuerzas, convergen distintos intereses, pero en el sentido, digamos, de los oprimidos, se van marcando ciertos significados, ¿no? Por ejemplo, o sea, creo que hay un orden, digamos, la colectividad va creando ciertos significados, digamos, yo insistiría mucho en esto, ¿no? O sea, que los sujetos, lo que se ha demostrado en las revoluciones, se quiere, es que los sujetos realmente, o sea, se comprueban en el momento en el que empiezan a pelear y se van desarrollando conforme varias peleas, ¿no? Digamos, al inicio de un proceso revolucionario, me refiero por ejemplo al cubano, convergen un montón de actores de distinto tipo con distintos intereses. Y la revolución misma, aunque nosotros la reducimos a esta imagen de los barbudos llegando y que sale Batista, etcétera, cosas así, que incluso no son ciertas, ¿no? O sea, son más las imágenes de esta película de Casablanca o de otras cosas, ¿no? Este, no ponen en el centro que lo más complicado, digamos, lleno de contradicciones, viene del momento en el que triunfan y los años siguientes. Incluso el aporte más rico de lo que pudo haber sido tiene que ver con esos momentos en el que la gente
digamos, no tenía del todo claro qué era lo que quería, sobre todo era lo que no quería, y en este momento se entretejen, digamos, ponen en su práctica un papel de sujetos, un papel de acción colectiva que estaba invisibilizado desde antes, ¿no? O sea, yo insistiría mucho en ese tema de los sujetos, cómo realmente se crean en la acción, ¿no? Y cómo de repente nosotros, en términos teóricos, invisibilizamos esas cosas, ¿no? Yo no sé, por ejemplo, no me quiero meter mucho con este tema de las capuchas y demás que trabaja Dexter, pero por ejemplo, pero creo que de repente, digamos, este, esos reconocimientos que se hacen de ciertos símbolos, luego a veces, y lo digo con total ignorancia sobre lo que él plantea, ¿no? Sino más bien, por ejemplo, hay como una exaltación de ese tipo de cuestiones, ¿no? A veces, de ciertos lugares que aparecen como sumamente subversivos, porque rompen con ciertos códigos, cuando realmente a veces las cosas más subversivas surgen de los actores más simples, ¿no? Y surgen de los actores más simples cuando un actor simple te reconoce a su dirigente y dice, este es mi dirigente, ¿no? A nosotros nos genera un conflicto teórico que cómo es posible que los de abajo que dicen que su acción colectiva no tiene dirigentes, entienden que su acción debe ser que alguien que me diga qué hacer, ¿no? Y son capaces de hacer actos muy heroicos, actos, digamos, quito la palabra heroica, actos sumamente radicales, transformadores y todo, porque están esperando que surja un líder y que me diga qué hay que hacer, ¿no? Y entonces ahí se entran o sea, procesos muy complicados en el que la obediencia no es necesariamente la sujeción ciega, burda y demás, sino que la obediencia tiene que ver con, digamos, con el reconocimiento de la complejidad de actores en los que sí hay subordinados y hay gente que dirige, pero en este tema, por ejemplo, que es lo que planteaba Gramsci, en la perspectiva de abolir también con esa división entre gobernantes y gobernados, ¿no? No sé, me estoy yendo un poco por ahí, pero yo insistiría mucho en que los sentidos, por decir esto, o sea, que tendríamos que revisar cómo en cada revolución es de manera muy específica, ¿no? O sea, yo insisto mucho, no solo no solo en lo conceptual, sino que en lo histórico, pero como en lo histórico, digamos, o sea, cada revolución que ocurre, lo que pasa es que se mina el suelo de lo histórico, ¿no? Y vuelve a replantearse algunas cosas y se vuelven a colocar otros temas, ¿no? Y las revoluciones van a partir de esos suelos nuevos, suelos minados, suelos reconstruidos, pero en su camino, no sé, entran también muchas contradicciones, ¿no? Y entran en contradicciones que son propias pues, de la complejidad, de lo real, de lo que se están enfrentando, ¿no? Y que en ese enfrentamiento, pues, ya para cerrar, lo que está en el fondo es la posibilidad que tienen para sostenerse por un largo periodo, para desatar procesos que no se pueden modificar en momentos, en instantes tan cortos, ¿no? O sea, digamos, hay un instante fundamental, ese instante, la rebeldía y demás, que es lo que más se exalta en términos teóricos, de las rebeliones, de las revueltas y demás, pero respecto a las revoluciones, lo más complicado, lo más rico y el punto más ausente de la reflexión son esos largos procesos tortuosos, complicados y demás, y llenos de contradicciones que nos negamos a ver en la teoría, ¿no? Y que entonces nos espantan porque ya hubo una dominación o porque ya se corrompió el proceso o porque ni a veces ni ondamos qué pasó, pero asumimos el discurso dominante que parece que ya se corrompieron, ¿no? O sea, es otra vez el eterno Sísifo de que planteaba Camus, cuando quizás, o sea, en cómo rompen con esa condena de Sísifo, y si lo logran hacer, ahí va a estar la gran riqueza y el gran aporte emancipatorio que puedan tener cada uno. Muchas gracias, Magdiel. No sé, Agustín, Dexter, ¿alguno de ustedes quiere ensayar su propia respuesta? Adelante, Agustín. Sí, gracias. Es una pregunta central, la construcción de la colectividad, digamos, en la praxis, un poco partiendo de lo que Magdiel comenta y dirigiendo hacia lo que Dexter después expuso. Que me gustaría rescatar dos figuras. La primera, la de estos topos que horadan el terreno, que planteaba Magdiel. Y después la cita de Fanon que nos pone Dexter sobre la negación de lo que han hecho de nosotros. Y en ese sentido, me gustaría apuntar que la construcción de la colectividad para mí
digo, y esto es una interpretación personal, se encontraría su base en la memoria, ¿no? En el tejido de la memoria. En el entendido de construir una subjetividad colectiva a partir de las memorias escritas con minúscula, como lo no dicho en la historia, ¿no? Aquello que escapa a este camino unidireccional que se dirige al silencio y al olvido. Pienso, por ejemplo, en el movimiento zapatista. Digo que es un terreno común, bastante reflexionado, bastante masticado, pero finalmente es un movimiento que logra hermanar bajo un mismo rostro, aunque simbólico, y tejer en una misma memoria las luchas presentes y pretéritas de los pueblos originarios, digamos, ¿no? De comunidades campesinas que durante siglos pues, fueron vejadas, fueron despojadas, explotadas, y que tras resistirse a una inclusión excluyente, instrumental y asesina en un proyecto nacional que les exigía la renuncia y la desaparición, dejar de ser lo que realmente son para convertirse en algo que harían de ellos, pues nos dieron dos grandes lecciones, ¿no? La primera es una lección sobre la autonomía, ¿no? En el sentido de la resistencia a este proyecto incluyente, y por el otro, pues una lección de reflexionar en el sentido de que el mundo entero gobernando por el capital, este mundo occidental, pues pudo darse cuenta de que otro mundo es posible, ¿no? Insisto en que no se trata de importar a una sociedad como en la que vivimos este tipo de experiencias históricas, porque sería imposible, pero se notan aquí como lecciones, ¿no? Como pequeños atisbos de estas colectividades en acto. Otro ejemplo lo encontraría, por ejemplo, en el tejido, perdón por la redundancia, que hicieron las mujeres cantadoras del Salado en la ribera del Cauca, en Colombia. Estas mujeres que sobrevivieron al embate de la violencia y que después de tejer literalmente los cuerpos de las personas que fueron asesinadas, empezaron también a tejer una memoria cantada y en ese sentido verbalizan una experiencia radical, ¿no? De la violencia que tiende a la desubjetivación. En el sentido de, no es posible pensar una revolución sin sujetos, pero sí la desubjetivación como el corolario principal de la aniquilación de esa clase trabajadora enajenada, ¿no? Que entraña una crítica al valor y en ese sentido pues se dirige a la superación del capitalismo, al menos en esas pequeñas esferas. Yo ahí encontraría esta relación con la praxis que nos expone el maestro Sánchez Vázquez en pequeños momentos históricos particulares, insisto, para nada importables a nuestra situación histórica, pero sí que funcionan como constelaciones, ¿no? como pautas para nuestro camino. Sí, gracias. Muchas gracias, Agustín. Dexter, adelante. Bueno, así rapidísimo, lo que dice Diana sobre la revolución entendida como fractura, ¿no? O sea, por supuesto, por ejemplo, A.P. Thompson, Ginsburg, a partir de sus lecturas de Gramsci, la metodología que retoman muchos con la historia cultural, pues no pensarían la revolución como fractura, sino justamente dirían que siempre hay fracturas, ¿no? Pequeñas resistencias, transgresiones. Se me viene a la mente de bote pronto este texto muy interesante de Carlo Ginzburg, el del queso y los gusanos, que plantea el ejemplo de Menocchio, que sin quererlo es una transgresión, ¿no? O sea, parece que está como que viajó en el tiempo y ahí tiene una visión muy extraña que se antepone al proceso cristiano del medioevo, en donde piensa que Dios es el queso y nosotros somos los gusanos, y tiene toda una explicación y un argumento racional y sumamente complejo de lo que es la creación y el humano, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, o sea, esta idea de una revolución, como más o menos decía Magdiel, como estos barbudos que llegan a liberarnos, ¿no? Y retomo mucho lo que dice sobre que inclusive la gente que podríamos nosotros considerar más simple, o sea, fuera de esta espectacularidad de que van a llegar los enmascarados o los barbudos a imponer la revolución, pues es ahí, o sea, lo encuentras en los pueblos, en los barrios, todo el tiempo hay una
hay una contestación, negación, negociación en la propia idea de hegemonía, y en eso estoy de acuerdo completamente con Thompson, con el mismo Gramsci, y de ahí parte mi crítica, y creo que justamente la de Thompson a Althusser, ¿no? Sin embargo, pensar la revolución como fractura me parece bastante interesante, no como un hecho histórico, si se quiere, no como una realidad factual, pero sí como, pues, como una, o sea, precisamente ponerlo, sí, como si fuera ciencia ficción, si se quiere, pero para poder pensar ciertos procesos que pudieran darse, por ejemplo, en revoluciones que sí fueron fracturas, ¿no? O sea, se me ocurre la revolución cubana de la que hablaba el compañero, ¿no? Y estas fracturas se pueden pensar desde la subjetividad, y en ese sentido, pues hay un proceso de desubjetivación, según yo, y la tesis que defiendo, o si se quiere, desde otro punto de vista, un proceso de una construcción diferente de un sujeto. Un sujeto, en otra mesa escuchaba a alguien hablar sobre la cultura por ejemplo, en México, ¿no? Lo que inicia en el 18, que es una reinterpretación de un chorro de cosas, y que a su vez pues tiene su propia concepción de lo que es un sujeto. O sea, cada régimen que se afirma a sí mismo o que efectivamente es una fractura, una transformación, incluye también un proyecto de sujeto. Entonces, en ese sentido, en ese proyecto de sujeto pienso a la de subjetividad, ¿no? Y bueno, E.P. Thompson tiene un texto, un capítulo muy interesante que se llama El delito del anonimato, que está en un libro que se llama Conciencia, Enajenación, y no recuerdo, Trabajo, Conciencia, Enajenación, algo así, no sé, pero el capítulo es El delito del anonimato. Y justamente intentando oponer esta idea de la revolución como fractura, sino más bien en la vida cotidiana, como estas, a lo mejor pensarlo como pequeñas fracturas o impas, o no sé, la gente, la sociedad, las personas mandaban cartas anónimas al poder, prácticamente mentando madres, padres, exigiendo, reclamando, etcétera, ¿no? Y era muy importante para la sociedad inglesa de la época, para el poder político inglés de la época, saber quiénes eran, ¿no? Y después de eso, según lo que dice Thompson, viene una legislación que es no se puede hacer nada bajo las sombras, ¿no? La subjetividad es una ley, es una impostura del poder, ¿no? Después de eso, en otros textos que he investigado para la tesis, encuentro, por ejemplo, las famosas fiestas de carnaval en Madrid. Hay un caso muy interesante de fiestas que se hacen con antifaces, y que, bueno, Madrid tiene en el siglo XVII tardío se llamaba, no recuerdo el nombre, Gongo, no recuerdo ahorita el nombre, pero el caso es que había un proyecto para modernizar Madrid, limpiarlo, que hubiera alumbrado público y evitar el delito del robo en la calle, etcétera, ¿no? Y entonces una de las leyes que se pasaron para lograr esa modernización de Madrid fue prohibir los enmascarados en la calle, ¿no? En otro ejemplo, las famosas, los antifaces de gato, no sé si no recuerdan, como estas antifaces con forma de gato que se usaban su genealogía está en Venecia en el siglo XVI, en donde la homosexualidad pues es condenada, y los homosexuales salían a la calle con el antifaz de gato, y había una especie de laguna legal en la ley veneciana que decía que quien se pusiera un antifaz, una máscara, se convertía en la máscara prácticamente. Y la máscara tenía rasgos femeninos, por lo tanto automáticamente era mujer, y el homosexual se prostituía como mujer para ejercer su propia sexualidad, su propia homosexualidad, y le daba la vuelta. O sea, como estos juegos de subjetividad también entran en ciertas negociaciones, ciertas resistencias, que no necesariamente son la fractura espectacularizada, última, utópica de la revolución, ¿no?
Entonces, de ahí también pensar la de subjetividad como colectivo es muy complicado, porque regularmente hemos pensado el colectivo, al menos en la tradición filosófica e historiográfica, como una subjetividad formada a través de ciertos rasgos en común. Entonces, ahí es donde me encuentro yo, precisamente pensando, y no soy el único, sino ahí me apoyo de Agamben, tiene un texto muy interesante que se llama La comunidad que viene, en donde, aquí lo tengo, dice, el ser que viene es el ser cual sea, ¿no? El ser tal que sea cual sea importa. Ya, la oscuridad de Agamben es, ya saben, ¿no? Pero, por ejemplo, dice, hay una cita aquí sumamente interesante que dice, ay, se me perdió por acá, acá está. Eh, Cual sea es el matema de la singularidad y sin él no es posible pensar ni el ser ni la individuación. No constituye el cual sea no se constituye por la indiferencia de la naturaleza común respecto a las singularidades, sino por la indiferencia del común y del propio, del género y de la especie. Cual sea la cosa con todas sus propiedades, ninguna de las cuales constituye empero diferencia. Y bueno, rastreando, perdón por extenderme, pero rapidísimo, ya no me tardo. eh, Estos lo rastreo también en Blanchot, en un texto que se llama La comunidad inconfesable, ¿no? Que también intenta pensar cómo sería esto. Ahora, desde otro punto de vista, no sé si ubiquemos al colectivo Tikkun. Tikkun tiene un texto que se llama La teoría del Bloom. Y Tikkun afirma, de hecho, ya estamos en una comunidad de subjetivados. O sea, el Bloom sería para Tikkun este nuevo sujeto que por un lado es, digamos, ponqueto en la tarde y en la noche es totalmente palacio y en el día va a la oficina y luego los domingos, tercer domingo de cada mes se va al chopo, ya saben, o sea, que para Agamben, por ejemplo, es una característica del capitalismo moderno que es la de subjetividad. O sea, no hay es compra, accede a la mercancía, accede a diferentes subjetividades. Y Tikkun hace un trabajo bien interesante en donde inclusive dice, si revisamos la publicidad de ciertas empresas, nos dirán, sé lo que quiere hacer, ¿no? No importa. Si quieres ser marxista, te vendemos el capital en Sanborns a mitad de precio, ¿no? Si quieres ser lo que tú quieras ser, ¿no? Entonces, Tikkun diría, ya estamos en una comunidad de subjetivados. Y el Bloom es peligroso, pero a la vez es esperanzador. ¿Por qué? Porque puede ser cualquier cosa. Esa de subjetividad se puede llenar de sentido de mil maneras. En ese sentido, puede ser o un fascista o un comunista, ¿no? De ahí que de su peligro sea, para Agamben, por ejemplo, dirá que es inclusive considerado un terrorista, es un peligro. El hombre común es el de subjetivado y es a la vez un terrorista porque, o sea, no sé, pasemos por un aeropuerto y se nos tratará como un terrorista, como un peligro, porque no se sabe nunca con quién se está hablando, con quién se está tratando. Pero bueno, es un rollo, estoy todavía pensando estas cosas y espero en algún momento poderles presentar una respuesta más acabada. Gracias. Muchas gracias. Yo les comparto un par de comentarios que pegaron acá en el Facebook. Hay una felicitación de Proclo Dionisio Aeropagita. Interesantes reflexiones, felicidades a los tres. Hay otras felicitaciones de José Estrada. Muy listísimos los tres, son muy inteligentes, felicidades. Algunos comentarios, creo que si quiere hacerlos Diana, ahorita levanta la mano, la verdad, ¿no? Bueno, entonces voy a leer una pregunta que pegaron acá en el Facebook. Jean Casana dice, muy interesantes las tres ponencias. Y la pregunta es así, ¿consideran que una de las razones por las cuales no se logran articular subjetividades revolucionarias puede ser que al articularse en un primer nivel desde el sentido negativo, no querer ser dominados, pero no establecer más claramente la manera en que quieren no ser dominados, se paraliza el movimiento? Es decir, al no vislumbrar una opción viable y no hallar el empuje de una situación extrema de quiebre, se quedan como pasmados en donde están, pensando también en que precisamente el momento crítico no es el de la victoria, sino como menciona Magdiel,
el tiempo posterior a la misma, que es donde realmente se puede romper con el estado de cosas en la configuración social. Ahí ahí está la pregunta. Nuevamente el micrófono está a su disposición. ¿Quién dice yo? Para contestar primero. Perdón. Yo, a ver, si en lo que van, en lo que se animan los demás. O sea, yo creo que, o sea, yo lo que insistiría es justo en que son, o sea, que hay que diferenciar las cosas, ¿no? O sea, digamos, eh, hay momentos, digamos, la negación de digamos, la negación del sujeto, de la condición que tiene, o que lo reduce o lo coloca en un lugar, el negarse a aceptar ese lugar incluye de alguna manera o lleva implícita una propuesta de cambio, ¿no? Yo no quiero hacer esto, significa de alguna manera yo quiero hacer otra cosa, ¿no? O sea, yo no creo que ahí esté, o sea, que ahí hay tanto ese cambio, ¿no? Yo creo que también lo que pasa es que más bien las grandes transformaciones pasan justamente cuando también van desarrollando una alternativa, ¿no? O sea, cuando ya van diciendo de alguna manera qué es lo que quieren hacer, ¿no? O sea, creo que ahí hay un tema que es básico. Estoy quizá andando sobre un camino trillado, pero digamos, lo que diferenciaría o lo que permite o que lo que ha permitido a proyectos de gran calado sostenerse tiene que ver con cómo se articulan en esta parte, ¿no? O sea, cómo en el movimiento mismo crean un sujeto social, ¿no? No me refiero aquí a un sujeto filosófico, etcétera, ¿no? Sino simplemente a un conglomerado que se le llama pueblo, que se le llama, no sé, algún tipo, ¿no? Que adquiere alguna simbología, que adquiere, o sea, que une con distintos elementos y que se pone entonces a actuar, ¿no? O sea, yo insistiría en esto, ¿no? O sea, se mueve el pesimismo, mueve otras cosas, pero también incluso se mueve. Yo creo que eso es algo que poco luego teorizamos, esta idea de superación que puede tener la gente, ¿no? O sea, en la vida común. Yo quiero que mis hijos tengan tal cosa. Entonces, para que, o sea, digamos, la inmediatez del día a día que puede tener la gente se empieza a ensanchar, a pensar en otras generaciones, a pensar también en tener un legado, ¿no? O sea, que eso de repente en algunos casos es el pasado, ¿no? Yo como quiero recuperar lo que era mío, de mi pueblo, etcétera, ¿no? Como en esa idea mesiánica, pero también está la otra parte utópica. Yo quiero que los de adelante, o sea, los que vienen después de mí, o yo quiero dejar algo para los demás, ¿no? O sea, es también cuando se rompe digamos, la subjetividad en términos individuales y se plantea lo colectivo. Y lo colectivo se plantea no siempre por la liberación de la humanidad y demás, ¿no? Eso de repente los dirigentes lo van a decir, se abren de ciertos sentidos, pero es desde mí, desde mi familia. Yo quiero que mi familia esté bien, y es lo que tiene, aunque puede ser un objetivo demasiado limitado, pero cuando se encadena con procesos colectivos más amplios, es lo que permite esos grandes cambios. Muchas gracias, Magdiel. Agustín, Dexter, ¿quieren decir algo sobre esta pregunta? Algo breve, hace un comentario muy breve. Creo que también otra forma de explorar esta parálisis en la articulación de las subjetividades revolucionarias podría ser una suerte de fetichismo teórico, ¿no? Es decir, un aspecto teórico, una teoría anquilosada, inmóvil, ¿no? Como situada en el epítome de sus propias anécdotas y hartándose de su propio ego, que no logra articular con una práctica, es decir, con una praxis que también es objeto de un fetichismo, de una suerte de fetichismo, ¿no? Una praxis ciega, ¿no? Errática. No sé, pienso, por ejemplo, en los ciegos de Saramago, circulando a tientas por el manicomio, ¿no? Que en ese afán fetichista también pues pierden de vista, digamos, el objetivo concreto de la lucha, ¿no? Es decir, la eliminación de la sociedad de clases.
Entonces, yo encontraría aquí la parálisis de la articulación, en esa incapacidad para comunicarse entre la teoría y la práctica, ¿no? Y lo vemos, hay bastantes casos, tanto del fetichismo teórico como del fetichismo práctico, ¿no? Gracias. Yo creo que, bueno, me adelanto, Sergio, rapidísimo. Yo estoy totalmente de acuerdo con los compañeros, con Agustín, con Magdiel. Me parece que habría que pensar qué estamos entendiendo como subjetividad revolucionaria, ¿no? O sea, si rastreamos, o sea, lo que decía Magdiel, por ejemplo, me quedó muy presente, esto de que de repente este fetichismo de la subjetividad revolucionaria, perdemos de vista pues las negociaciones de la gente común, ¿no? O sea, yo encuentro ahí en la vida común, en la vida cotidiana, uno puede encontrar justamente maneras de no querer ser dominado. O sea, como decía Foucault, o sea, Foucault planteaba una cuestión así. No se trata de no querer ser gobernado, sino se trata de no querer ser gobernado así. Y Foucault lo rastreaba en toda relación de poder, en toda la relación de poder que no fuera de dominio, ¿no? Bueno, en Foucault la relación de poder implica cierta libertad de negociación, etc. Entonces, en ese sentido, sí me parece que podemos encontrar muchas, digo, de distintos colores, distintos tipos, muchas resistencias en donde sí hay quiero ser gobernado de otra manera. Cosas que a lo mejor nosotros no vamos a estar de acuerdo, quizás sí, pero pues eso es lo de menos, ¿no? De repente este fetichismo de la idea de la subjetividad revolucionaria parte de una ruptura completa y total, un volver a empezar, ¿no? Y me parece que pues no es así, podemos ir al zapatismo, podemos ir a los barrios, podemos ir a los pueblos, podemos ir a distintas, inclusive en las universidades, podemos ver cómo constantemente sí se están vislumbrando opciones viables de no ser gobernado de esa manera, ¿no? Pero bueno, esto. Muy bien. No sé si alguien tiene algún otro comentario que quiera realizar. ¿No? Muy bien, pues, digamos, muchísimas gracias. Interesantísima la mesa, me quedé pensando muchas cosas. Es un tema que me gusta. Los quiero invitar a todos los que nos siguen viendo en Facebook a nuestros trabajos el día de mañana. Vamos a empezar otra vez temprano a las 9 con la mesa 6. Praxis, enajenación y dialéctica, y de ahí todo el día tenemos actividades, ¿no? Otra, la mesa 7 a las 11, una presentación de un libro precisamente sobre Gramsci en México a la 1, y nuestra última mesa a las 4 de la tarde, marxismo y feminismo, encuentros críticos. Entonces todavía nos queda una jornada larga por delante y están todos cordialmente invitados. Ojalá quieran volver a acompañarnos. Gracias a los ponentes, gracias a Agustín, Magdiel, Dexter. Gracias, Diana. Gracias, gracias. Gracias a todo el Gracias equipo que a está todos. haciendo posible Saludos. las transmisiones, las aulas abiertas y todo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias.